Muy buen día, amantes de la literatura y el pensamiento. Voy a comenzar esta pequeña plática con ustedes, hablando sobre lo importante que es la literatura en nuestras vidas. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, siempre son las historias lo que nos sacan adelante. Sea las historias que escuchamos, de inspiracionales de otro lugar, de una película o de una novela, o la historia que nos contamos a nosotros mismos. Mientras más somos capaces de contarnos nuestra propia historia, más verdaderamente somos capaces de ser dueños de la misma. Por tanto, enfocarnos en tener todo ese lenguaje para poder ver la realidad de cierta manera o de mejores maneras, esto es lo que nos permite la literatura, transportarnos a nuevas formas de ver el mundo. Y más aún, nos estamos acercando a lo mejor que el pensamiento humano ha tenido por ofrecer durante siglos, ¿no? Es como viajar en el tiempo, ¿no? Es decir, siglo de oro español, por ejemplo, en el caso de Cervantes. Y eso nunca deja de ser no solamente hermoso y bello, sino también representativo, ¿no? Es la forma en que la que aprendemos por medio de historias. Desde que somos niños nos encantan. Por eso la literatura nunca va a pasar de moda, o al menos mientras tengamos fe en la humanidad, siempre va a estar ahí con nosotros. Nos quedamos en el capítulo anterior en esta parte donde, en el famoso capítulo de los molinos de viento, y ahora nos quedamos justo cuando está peleando nuestro señor Don Quijote con el vizcaíno, y habíamos quedado en que era la lucha del individuo en el vizcaíno, el egoísmo, contra el caballero y su rol y la sociedad y darse para los demás. Entonces tenemos estas dos ideologías peleándose, confrontándose, y hasta ahí nos habíamos quedado. Y entonces tenemos esta segunda parte de la primera parte del Quijote, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es y en el capítulo 9 nos pone el siguiente título, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote, con las espadas altas y desnudas en guisa de descargar dos furibundos fendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo, y abrirían como una granada, y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor, dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tampoco se volvía en disgusto, de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que, a mi parecer, faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen las gentes que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios, como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros semejantes. Y así, no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Somos tiempo. Tarde que temprano el tiempo lo que hace es dejar todo en el olvido. No hay más. Es decir, tarde que temprano hasta los más grandes, hasta las más grandes historias, cada vez quedarán yendo o irán quedando en el olvido. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Si seguimos teniendo la Ilíada y la Odisea. Bueno, y sin embargo, no está completa, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? Nos llegó una parte. Y sin embargo, vaya, si vamos a los libros, por ejemplo, de Gorky o, digamos, de ciertos escritores, nos llegan solo fragmentos, ya sea porque estos mismos los destruyen o porque el paso del tiempo va haciendo que perdamos algunas cosas. Y ahí tenemos que ir de nuevo a recuperar. Eso hicieron con Aristóteles y con Platón, en gran medida los medievales, recuperar todo ese conocimiento que se había perdido.
Pero también el tiempo hace que, digamos, nuestras historias vayan quedando. ¿Cuántas historias atrás sabemos de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? Cada vez van quedando más en el olvido y nos llegan a lo mejor solo en partes, como si toda su vida hubiera sido esa. Yo recuerdo mucho la historia de mi bisabuelo, es decir, el papá de mi abuelo, quien era chofer de autobús, ¿no? Y un día venía viajando en un autobús y un buen día, el autobús, él lo venía manejando, él solo venía ahora de pasajero, no sé si de regreso del trabajo o cómo haya estado, y yendo de regreso se volteó el autobús y empezó a incendiarse. Ayudó a varias personas a salir del autobús, pero al final al regresar por una niña, salvó a la niña, pero por el calor sufrió quemaduras y se le terminó cocinando la sangre, que tiempo después murió, ¿no? Ahí se narra que mi abuelo decidió jurarle a Dios y a nombre de su padre que iba a dejar de ser mujeriego y se iba a cortar la barba, ¿no? E iba a ser un hombre de bien. Bueno, a veces, vean, la historia que él se contó y la historia de este héroe, que fue su padre, sirvió para que, bueno, ahora, varias generaciones después, todos estemos aquí y dejase de andar nada más jugando. Las historias nos construyen, pero vean, de este personaje, que es de la historia familiar, a mí me ha llegado, digamos, pocos fragmentos, y su vida fue más que eso, y el tiempo hace eso. Por eso vale la pena contar nuestras historias, porque hemos privilegiado solo lo escrito y hemos dejado atrás la memoria. Cuando fortalecer la memoria también nos construye, también las historias que nos contamos hacen que fortalezcamos memoria, que seamos más vivos, más creativos, más proyectando no solamente quiénes somos, sino quiénes queremos llegar a ser. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se había hallado tan modernos como Desengaño de celos y ninfas y pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna. Esto es sarcasmo. Y que ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ellas circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega. Y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que algún follón, o algún villano de hacha y capellina, o algún descomunal gigante los forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que, al cabo de 80 años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, y se fue tan entera la sepultura como la madre que la había parido. Digo, pues, que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas. Y aún a mí no se me deben negar, por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia, aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudan, el mundo quedará falto y sin el pasatiempo y gusto que bien casi 2 horas podrá tener el que con atención la leyere. Yo creo que más de 2 horas, ¿no? Pasó, pues, el hallarla en esta manera. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocía ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me le dijese, y él sin dejar la risa dijo, está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano,
para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y, salteándolo al cedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de 6 reales de la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda, del mismo modo que aquí se refiere. Vean cómo juega con historias reales Cervantes. Esto, bueno, no sé si Cervantes conocía esta historia, pero sí son aspectos que suceden. Les puedo poner un ejemplo muy clásico. Se narra que un buen día un músico fue a comprar carne a la carnicería y le envolvieron con papel, se envolvía con papel lo que había pedido de carne, y al llegar a su casa y desenvolverlo, se dio cuenta que el papel traía no otra cosa sino partituras, y por, digamos, azar del destino, empezó a verlas y leerlas, y entonces se dio cuenta que esas partituras no eran de nadie más ni nada menos que de quién ustedes creen, ¿no? De Johann Sebastian Bach, ¿no? Imagínense eso. ¡Ah! Me acabo de encontrar una partitura de Johann Sebastian Bach. Y entonces las empezó a ver y le parecieron maravillosas, y se regresa y las pide y las compra, digamos, compra todos los papeles como si fueran para envolver carne, y gracias a ello nos llegaron bastantes obras de Johann Sebastian Bach. Imagínense esa salvajada. Bueno, con ese tipo de historias también está jugando Cervantes. Nos está poniendo en una situación donde, bueno, se perdió la historia, pero alguien la recuperó. ¿Por qué? Porque con el tiempo pasa eso. Y no pocas veces ha pasado. Hay un libro que se rumora sigue perdido, que es el de Aristóteles, cuando habla sobre la comedia o sobre la risa y la importancia que ésta tiene, y que al parecer en la Edad Media lo desaparecieron por ser sacrílego, etcétera, y después se ha buscado y no se ha encontrado, y bueno, es un rumor que existe por ahí. Estaba en el primer cartapacio, pintada muy al natural, la batalla de Don Quijote con el vizcaíno, puestos en la misma postura que la historia cuenta, levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada, y la mula del vizcaíno tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía Don Sancho de Azpeitia, que sin duda debía de ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba otro que decía Don Quijote. Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del cual estaba otro rétulo que decía Sancho Zancas, y debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner nombre de Panza, y de Zancas, que con estos 2 sobrenombres le llaman algunas veces la historia. Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. ¡Qué belleza! Ninguna historia es mala siempre y cuando sea verdadera. Digamos, la verdad siempre está ahí, hay que descubrirla. Y cuando las historias son verdaderas, no importa lo que se nos esté narrando siempre y cuando sean verdaderas. Es decir, la verdad os hará libres. En la verdad encontramos la libertad. Adagio muy, muy cristiano. Si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de aquella nación ser mentirosos, aunque
Por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado. Y ansí me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en silencio, cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados. Y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En esta sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en las más apacible, y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo, de su autor, antes que por falta del sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera. Vamos ahorita a la descripción, pero ¿qué les parece esto? Al final del día dice que los historiadores puntuales y verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad. Y el camino de la verdad es la madre, su madre es la historia, es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Si se dan cuenta, la verdad incluye pasado, presente y futuro. Será el caso presente del pasado, presente del presente y presente del futuro. Por eso, digamos, en el presente tenemos los tres tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Qué bonito. Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero que fue a descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia, que a no volvérsele la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Mas la buena suerte, que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada de su contrario, de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada, con la mitad de la oreja, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy maltrecho. Válame Dios, ¿y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera? No se diga más, sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos, con tal furia descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre él una montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca. Y por los oídos, y a dar muestra de caer de la mula abajo de donde cayera, sin duda, si no se abrazara con el cuello, pero con todo eso, sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos. Y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo y a poco Corcovos dio con su dueño en tierra. Estábaselo con mucho sosiego mirando a Don Quijote, y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él, poniéndole la punta de la espada en los ojos, y le dijo que se rindiese, si no, que le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra, y él lo pasara mal, según estaba ciego Don Quijote, si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo había mirado la pendencia, no fueran a donde estaba y le pidieran con mucho encarecimiento, les hiciese tan gran merced y favor de perdonar la vida a aquel su escudero. A lo cual Don Quijote respondió con mucho entono y gravedad: por cierto, fermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una condición y concierto, y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par doña Dulcinea, para que ella haga de él lo que más fuere su voluntad. Las temerosas y desconsoladas señoras, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa palabra, yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido. Y con esto se termina nuestro capítulo 9, y en donde vemos cómo, la pregunta del capítulo anterior,
nuestro señor Don Quijote le gana al vizcaíno, al menos por ahora. Recuerden, toda batalla es temporal, ¿no? Al final del día, nuestro señor Don Quijote le gana al individualismo y al egoísmo por ahora. No lo está haciendo solo por sí, si se dan cuenta. Él está ejerciendo su rol de caballero en nombre de su señora Dulcinea, en nombre de la sociedad, en nombre de las buenas costumbres, digamos, en nombre de no nada más, ver por sí mismo como el vizcaíno, que no le importaba a quién trajera y era capaz de arriesgar a las señoras que estaba llevando de un lugar a otro. Así termina por ahora esta batalla, pero más batallas va a tener nuestro gran caballero. Ahora, una de las cosas bastante importantes, ahora que estamos hablando de la historia y del tiempo, es tomar en cuenta la belleza del tiempo. Nosotros somos solo tiempo y por tanto, cuando nosotros estamos realizando alguna actividad, lo que estamos haciendo es dar lo único que tenemos, que es el tiempo. Por tanto, cuando tú compras algo, no lo estás comprando con dinero, lo estás comprando con tiempo de vida, el tiempo de vida que te tomó conseguir ese dinero para poder comprar algo. Bueno, también nosotros aquí estamos tomando tiempo y yo le estoy tomando un poco de tiempo de su vida. Por tanto, les agradezco, se tomen estos minutos para poder escucharme y leer esta grandiosa historia y seguir contando nuestras propias historias. Si por ahí tienes una historia familiar que gustaría compartir, que te encantaría compartir, ponla en los comentarios y con mucho gusto la leeré y la comentaré, porque estamos hechos de historias. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.